Grabar. Entonces, bradiarritmias. Dentro de este tema, una cosa muy general sobre anatomía y fisiología. Este más o menos es lo que sería el sistema eléctrico del corazón. Tenemos, vamos a poner con un puntero, tenemos lo que sería el nodo sinusal. El nodo sinusal después da su electricidad hacia el nodo atrioventricular. También hay algunos haces internodales, pero no vamos a entrar tanto en detalle acá. Eso más que nada lo vamos a ver un poquito en FA. Del nodo atrioventricular, luego tenemos lo que serían las ramas de las de His. Tenemos una rama derecha y tenemos una rama izquierda. Y la rama izquierda se divide en dos fascículos, un fascículo anterior y un fascículo posterior. En alguna parte lo van a encontrar también con otros nombres. En general, el anterior es como un poquito anterolateral, por así decirlo, y el posterior es como un poquito como posteroseptal, por así decirlo. Debemos ir viendo bien cómo funciona todo esto. Cosa importante de la irrigación. El nodo sinusal está irrigado en gran medida por la rama del nodo sinusal, que esa viene de la coronaria derecha. Sin embargo, hay algunas variantes anatómicas donde esa rama viene de la circunfleja, que son como el 30% de los casos. Adicionalmente, tiene una gran respuesta a estímulos simpáticos y parasimpáticos, sobre todo parasimpáticos. Por lo tanto, responde muy bien a elementos como atropía y a su vez también va a ser muy influenciado por elementos simpáticos del cuerpo. Por ejemplo, si hay un estímulo vagal, va a tener mucha influencia acá. El nodo atrioventricular también tiene mucha relevancia al sistema simpático parasimpático en cuanto a su irrigación. Va a ser irrigado por la ascendente posterior, que es rama de o la coronaria derecha o rama de la circunfleja, 60-40, 30-70, según como lo lean, dependiendo de la dominancia, o también a veces puede ser irrigado directamente desde una rama de la circunfleja. Pero en general vamos a plantear que en la mayoría de los casos estos son irrigados por ramas de la coronaria derecha, casi siempre. Por su lado, tiene una irrigación que es mixta. La rama derecha tiene una irrigación que va a ser por algunos perforantes de la descendente anterior, como se puede ver acá, descendente anterior de estos perforantes, y por otro lado, también puede tener irrigación a partir de lo que sería ramas de las ramas nodales. El fascículo, o sea, la rama izquierda, a su vez, tiene irrigación que es predominantemente de elementos derivados de la arteria coronaria izquierda, ya sea de la descendente anterior o en algunos casos puede ser de la circunfleja. Aún así, podrían haber algunas ramas de la descendente posterior que de repente llegaran acá, pero son las menos. En general, el fascículo posterior tiene doble irrigación. Por lo tanto, es muy raro que el fascículo posterior isquémicamente se vea alterado. En cambio, el fascículo anterior tiene monoirrigación y por tanto, por algún evento isquémico, puede verse fácilmente alterado. Entonces, frente a eventos isquémicos, es muy fácil tener bloqueos de solamente el fascículo anterior, que los bloqueos de un puro fascículo se llaman hemibloqueos. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Y por otro lado, acá no hay ningún tipo de estímulo simpático o parasimpático muy fuerte. Puede ser que el simpático afecte algo, pero la verdad es que muy poco. Por tanto, elementos del sistema parasimpático simpático no tienen tanta influencia. Y así también medicamentos que actúen por esa ruta no va a tener tanta influencia. Sobre todo el parasimpático tiene cero influencia acá. Entonces, cuando hablamos de bradiarritmias, las manifestaciones principalmente que nos van a asustar, o el motivo de consulta, van a ser los síncopes o las lipotimias. La lipotimia entendiéndose como el evento previo al síncope, o más vale decir como una sensación de mareo, de desvanecimiento, que no alcance a llegar al compromiso de conciencia, y el síncope como el que llega al compromiso de conciencia. Ambos se recuperan ad íntegro sin ninguna focalidad neurológica posterior al evento. Y eso es lo que define finalmente que sean estos eventos de hipoflujo transitorio. Solamente que en el síncope el hipoflujo es suficiente como para que pierda conciencia, en cambio la lipotimia no lo es. Hay que diferenciarlo de un mareo, de una estirpe vestibular, por ejemplo, en donde hay finalmente no esta sensación de compromiso de conciencia, sino que simplemente es
alguna percepción de inestabilidad del piso o de lo que sería el ambiente. Aunque muchas veces es bastante difícil de hacer la adquisición. Muchas veces lo que ayuda es el evento que lo gatilla. Generalmente los eventos vestibulares tienen alguna relación con los movimientos, en cambio las lipotimias no lo tienen. En cuanto a lo que sería la disnea, puede ser frecuente que lo encontremos asociado a las arritmias, principalmente porque al disminuir la frecuencia cardíaca podemos tener algún grado de disminución finalmente de la efectividad de bombeo del corazón y eso puede eventualmente llevar a alguna acumulación de líquido, eventualmente algún tipo de disnea. También eventualmente puede haber algo llamado insuficiencia cronotrópica, entre otras cosas. Y a veces podemos encontrar palpitaciones cuando está asociado a un síndrome que se llama taquicardia bradicardia, que lo vamos viendo más adelante. Si tenemos que clasificar las arritmias, vamos a clasificarla en tres tipos. La disfunción sinusal o enfermedad del nodo, los bloqueos sinoatriales, que la verdad es que de repente los ponen dentro de enfermedad del nodo, de repente no, y los bloqueos atrioventriculares. También hay otra cosa acá dentro de todo lo que es como, no categóricamente arritmias, pero trastornos de la conducción cardíaca, que serían los bloqueos de rama, que vamos a entrar un poquito en detalle al final de todo esto. En cuanto a lo que sería la disfunción sinusal, acá hay 4 elementos, si sumamos los bloqueos sinoatriales son 5 elementos que vamos a considerar dentro de esta entidad, que sería la bradicardia sinusal, que si bien uno entiende bradicardia como menor a 60, algunos autores proponen que el rango de frecuencia cardíaca normal es entre 50 y 95 en teoría es anormal. Pero no se corresponde con las definiciones más clásicas. De momento todavía nosotros seguimos utilizando 60 y 100, pero probablemente en algún momento van a ver que va a haber un cambio hacia 50 y 90, tal vez, eso es especulativo todavía. De todas formas, lo que sí está bastante claro es que si bien una bradicardia sintomática tiene indicación de estudio y todo, un paciente si tiene una bradicardia que está asintomático y tiene una frecuencia que es más arriba de 40 en vigilia o más arriba de 30 en el sueño, podríamos plantear de que eso es una variante normal y podríamos no dar mayor importancia a eso. Ahora, cuando es bajo esos valores, eso es categóricamente patológico. Y valores entre esos valores y 50 también pueden ser patológicos, sin embargo, en función del cuadro clínico que tenga el paciente. Hay otra entidad llamada insuficiencia cronotrópica, que es que el paciente no alcanza a tener una frecuencia cardíaca suficiente para hacer ejercicio. Y eso es cuando o el nodo está enfermo o la respuesta a los elementos autonómicos no está adecuada. Y eso se define como no lograr alcanzar el 80% de la frecuencia cardíaca máxima, que se puede calcular como 220 menos la edad multiplicado por 0.8. Eso se puede hacer en el test de esfuerzo. Las pausas sinusales definimos pausa como más de 2 segundos, sin embargo, la mayoría de las pausas no tienen tanta relevancia, de hecho, el 11% de ellas son pacientes asintomáticos, o sea, aquí lo dije mal, hay un 11% de pacientes que van a tener pausas de 2 segundos y no van a tener ningún problema, la verdad. De todos los pacientes con algún tipo de trastorno del ritmo. Y las que son significativas son las de más de 3 segundos. Vale decir, un paciente si tiene una pausa de más de 3 segundos, esa la vamos a considerar como significativa. Y de hecho, de esos pacientes, alrededor de un 85% van a tener síntomas atribuibles a esas pausas. Ahora, otra cosa importante es que en algunas partes van a encontrar que las pausas las consideran significativas de 2,5 en adelante, esto con un objetivo de aumentar la sensibilidad de diagnóstico, bajando un poco la especificidad de esto. Ahí hay que considerarlo en función al cuadro. Por ejemplo, a veces tenemos una pausa de 2,8, pero el paciente tiene un cuadro que es categóricamente típico de un paciente con un síncope cardiogénico, y uno dice, bueno, probablemente esto le pueda dar alguna significancia y lo interpreto como tal. Así que depende un poco del cuadro clínico. El síndrome de taquicardia y bradicardia se refiere a que hay un evento de taquiarritmia, generalmente un FA, que luego de eso genera que el nodo le cueste volver a partir o responder, y eso va a generar que caiga en una pausa posterior a este evento. Generalmente puede tener palpitaciones y luego eso evolucionar con un cuadro sincopal. Los bloqueos sinoatriales nos vamos a ver un poquito más adelante, pero son pausas solamente que con algunos múltiplos bien establecidos. Y los bloqueos atrioventriculares, acá tendríamos los de primero, segundo, alto grado, tercer grado. Los de tercer grado a veces lo pueden encontrar, o sea, los de alto a veces lo pueden encontrar como tercer grado intermitente, según cómo encuentren la nomenclatura. Y lo vamos a ir hablando un poquito más adelante. Ya. Pasando a los estudios diagnósticos, no voy a detener tanto en estas definiciones porque quiero que evaluemos más electro más que estas cosas. Del estudio diagnóstico, el electrocardiograma de 12 derivadas va a ser el caballo de batalla para todo.
y es lo fundamental que deben saber interpretar y manejar al 100%. En cambio, los restaurantes tienen que saber su indicación, pero no saber interpretarlos. Un holter tienen que saber cuándo indicarlo, y lo que tienen que saber de este es que su sensibilidad es baja. Su especificidad es buena, pero su sensibilidad es baja. Vale decir, si encuentro una pausa de 6 segundos, el tipo tiene una pausa de 6 segundos, o sea, nada que hacer. Si encuentro un holter que no tiene pausas, el tipo no tuvo pausas en 24 horas del holter. El tipo no tiene pausa, no lo sé, a lo mejor sí tiene. De hecho, para eso existen los holter con tiempo extendido. Y podemos ver que la sensibilidad va a ir aumentando en función al tiempo de monitorización, viendo que en 24 horas solamente del 5 al 10%, o sea, nada. En 2 semanas subimos del 15 al 25 y en 6 meses del 30 al 50. ¿Qué quiere decir esto? Holter normal no es igual a nada. Es igual que salió el Holter normal. Holter patológico, puedo tomar conductas. Por tanto, suele ser más relevante el cuadro clínico y el electro de base más que el Holter. ¿Sin duda por ahí? Creo que hay un poco de acople. En cuanto a la ergometría se refiere al test de esfuerzo, donde hacemos un test de esfuerzo monitorizado con electrocardiograma. El paciente ahí puede correr finalmente o hacerlo farmacológico, y lo que vamos a ver es cómo es la respuesta al ejercicio. Principalmente esto nos va a servir para poder ver la respuesta cronotrópica. Con el ejercicio más fácil, más fisiológico, vamos a ver cómo es la frecuencia cardíaca máxima que alcanza el paciente y ver si en esfuerzo máximo el paciente llega a la frecuencia deseada. Si no llega, tenemos el diagnóstico de insuficiencia cronotrópica, lo cual no da un cuadro sincopal en general, sino lo que da es un cuadro de disnea de esfuerzo. La prueba de mesa basculante se refiere a una prueba en donde hacemos que el paciente se coloque en una mesa, hacemos varias inclinaciones, tratando de activar su sistema simpático y parasimpático, y esto puede desencadenar eventos vegetativos que podrían llevar a tener pausas o eventualmente síncopes o caídas de presión arterial. Una alternativa que se puede hacer fácilmente, el masaje senocarotídeo, se puede hacer en decúbito y si no funciona después en bipestación, y los criterios son los mismos para poder hablar de una hipersensibilidad al senocarotídeo. Y cosa relevante es que hay ya varios estudios al respecto en donde se ha visto que el riesgo de una embolización a nivel cerebral por alguna placa está rondando los 0,4%. Esto siempre que no exista soplo a nivel carotídeo. Ahora, si el paciente tiene antecedentes ya de algún tipo de enfermedad carotídea, se recomienda no realizarlo. Sin embargo, en un paciente sin esta antecedente y sin soplo, podríamos hacerlo con relativa seguridad, aunque el riesgo existe. Es un riesgo que, si bien es menor al 1%, está descrito. En cuanto a estudio fisiológico, diríamos que el estudio más específico a la hora de hacer ya el estudio de estos pacientes, lo que hace es que nos metemos dentro del corazón, medimos ciertas partes y podemos medir cuánto es la velocidad de conducción entre diferentes zonas. Por ejemplo, velocidad de conducción entre el atrio y el nodo AB. Y aquí podríamos ver si es que hay algún bloqueo sinoatrial. También podríamos ver cuánto es la velocidad de conducción del mismo nodo AB. Y aquí podríamos encontrar un bloqueo atrioventricular. Podríamos aquí ver cómo está la conducción entre el nodo atrioventricular y el haz de His, y entre el His y el ventrículo. Y aquí podemos encontrar diferentes tipos de elementos. La verdad es que con eso podemos hacer el diagnóstico mucho más preciso de todo. Obviamente esto es un estudio mucho más específico, que es un estudio invasivo, que tiene mortalidad asociada y que lo vamos a reservar para casos específicos. También tiene la ventaja de que permite inducir taquicardias en un paciente que tenga algún evento, un foco que pueda gatillar taquiarritmias, y también puede hacer tratamiento de ablación en el mismo momento. Por lo tanto, sería diagnóstico y terapéutico para los pacientes con taquiarritmias y diagnóstico para los pacientes con bradiarritmias. Eso nos va a permitir tratar de obtener mucha información a partir del estudio de electrofisiología. Ya, cuando te llega un paciente con una bradiarritmia, la principal cosa, así, lo principal que hay que hacer son dos cosas: hacer el manejo que requiera desde el punto de vista hemodinámico y hacer el descarte de causas corregibles. Las causas corregibles se las resumí en estos cuadros. Aquí tenemos 4 cuadros que son las más importantes, puede que hayan más, pero estas son las más importantes que tienen que tener en cuenta. Tienen la digoxina. La digoxina no se ocupa tanto ya, sin embargo, últimamente ha tenido un poco más de auge a raíz de algunos estudios que han ido saliendo, así que puede ser que empiecen a ver más uso constantemente de ella.
principalmente tiene una alteración a nivel de la conducción atrioventricular, puede generar un bloqueo atrioventricular, pero también puede gatillar arritmias. Las arritmias que gatillan generalmente son supraventriculares y por lo tanto lo clásico es tener una taquiarritmia supraventricular pero bloqueada. Por ejemplo, una FA bloqueada. Eso sería un caso típico. Y lo otro que tiene manifestaciones como el ST en cubeta, que se le dice la cubeta digitálica. Los bloqueadores beta tienen una capacidad de disminuir el nodo sinusal y el nodo atrioventricular, no afecta a las de His, generalmente tiene una capacidad de generar bradiarritmias solamente cuando hay trastornos de base. Por lo tanto, que un paciente tenga una bradiarritmia severa por el beta-bloqueo es raro, a menos que esté intoxicado con este. Generalmente, cuando encontramos estas típicas bradiarritmias con beta-bloqueador a dosis normales, hay que pensar que el paciente tiene una base. Si el paciente, la verdad es que necesita ese beta-bloqueo, generalmente uno opta por hacer un manejo con marcapaso. Y por otro lado, si es que es un paciente que tal vez el beta-bloqueo está mal indicado, podríamos plantear que si no lo va a ocupar, podemos darle el chance de estar sin marcapaso, sobre todo si el paciente tiene una edad en la cual planteemos que el marcapaso no va a tener tanto beneficio en cuanto a pronóstico. Entonces vamos a ir a hacer un manejo en función mucho de la perspectiva del cuadro clínico del paciente. Ahí lo vamos viendo más adelante. En cuanto a los bloqueadores de los canales de calcio, estos sí pueden generar bloqueo atrioventricular, tanto segundo como tercer grado, por lo tanto es una cosa a preguntar. Sin embargo, obviamente es más factible que se produzca en un paciente que tenga algún tipo de disfunción del sistema excitoconductor. Otra cosa relevante es que los bloqueadores de canales de calcio tienen de tipo no diurepirínicos, tienen la capacidad de deprimir la función sistólica. Y es por eso que generan arritmias muy sintomáticas. Me ha pasado hartas veces ya, paciente con taquiarritmia, le meten bloqueador de canal de calcio asociado a beta-bloqueo y esos típicamente evolucionan con bloqueo finalmente y disfunción sistólica. Entonces luego quedan un buen tiempo pegados con drogas vasoactivas, entre otras cosas. La amiodarona tiene una vida media muy prolongada, así que se demora harto en salir. Va a prolongar el QT, va a disminuir la actividad del nodo sinusal, el nodo atrioventricular, y en general el paciente tiene que tener algún tipo de trastorno de base también para poder verse afectado por la amiodarona. Así que también es una cosa que cuando la vean en uso, generalmente si es que tienes un bloqueo secundario de la amiodarona, debe tener algo de base también. Salimos de los clásicos y vamos un poco a las cosas que a veces se nos olvida preguntar. El litio bloquea los canales de sodio y por tanto disminuye la actividad del nodo sinusal. Puede haber una enfermedad del nodo secundario a litio, por ejemplo. La carbamazepina, tanto a nivel del nodo sinusal como nodo atrioventricular. Está más reportado en pacientes adultos del sexo femenino, principalmente. Y doxorubicina y ciclofosfamida son quimioterapéuticos que también tienen la probabilidad de ser un bloqueo B transitorio, y eso lo pueden ver en pacientes que va su quimioterapia y luego de eso evoluciona con signos de falla cardíaca, hacemos el electro, tenemos bloqueo B completo. Electrolitos, la hipercalemia principalmente es la que genera más cantidad de eventos de arritmia de todos los otros elementos, puede dar tanto alteraciones del nodo del bloqueo atrioventricular como enfermedad del nodo, y la hipocalemia, por otro lado, da principalmente trastornos de la conducción, aunque es mucho menos frecuente, generalmente da más QT prolongado y es más típico encontrarlo en taquiarritmias tipo torsión de punta. Es como la clásica lugar donde buscamos, ¿tendrá hipocalemia? Digo, generalmente la hipocalcemia solamente ha reportado arritmias significativas en ácidos, y en pacientes adultos es la hipercalcemia a grados muy severos que puede dar problemas. La verdad es que casi nada, generalmente vamos a ir más por potasio. También podemos ir por magnesio, pero la verdad es que generalmente es porque el magnesio afecta al potasio. Y el fósforo tiene que ser cantidad muy baja para que dé problemas, generalmente en valores extremadamente bajos. En cuanto a la isquemia generalmente es cuando está asociada a la coronaria derecha, como vimos anteriormente, tiene más probabilidad de generar eventos, pero también la verdad es que la coronaria izquierda también lo puede hacer. Y en cuanto a otros elementos, el hipotiroidismo da enfermedad del nodo principalmente braquicardia sinusal, un bloqueo de completo hipotiroidismo, la verdad es que no. La hipertensión intracranial da enfermedad del nodo, reflejo parasimpático, y la miocarditis puede dar lo que quiera. Así que la verdad es que esa es bien variable. Generalmente están taquicárdicos, pero también pueden hacer disfunción de tipo bloqueo o cronotropa. Acá está un poquito, cuando alguien tiene un infarto, la cantidad de eventos que se pueden presentar y el porcentaje. Pueden ver que lo más frecuente es que se presente una bradicardia sinusal por estímulo vagal,
puede ser también un ritmo de escape de la unión, podemos tener también ritmo ventricular de escape, podemos tener bloqueos, también es frecuente, primer grado, segundo, tercer grado, y también podemos tener bloqueos de rama. Quiero destacar bloqueo posterior, 0,5%, dijimos que tiene irrigación doble, por lo tanto es altamente improbable que se genere un bloqueo posterior. En cambio, el anterior, que tiene una por irrigación, es el más probable de los bloqueos que se pueda presentar. En cuanto a lo que sería los que son más arriba de las de His, finalmente como hay más elementos simpáticos, parasimpáticos asociados, está asociada a la parte simpática del estímulo vagal propio, más lo que sería el evento isquémico. Por lo tanto, aquí hay una doble mecanismo, así que son más frecuentes. Terminamos todo lo que sería la parte de el diagnóstico, por así decirlo. Entramos un poco a manejo, y en manejo, si un paciente llega con una bradiarritmia, que es una bradiarritmia aguda, al paciente vamos primero a buscar causas reversibles y vamos a ver cómo está el estado hemodinámico del paciente. En esto vamos a ver si es que el paciente está actualmente con un estado hemodinámico alterado y requiere algún tipo de manejo inmediato. En cuanto al manejo inmediato, se puede hacer uso de atropina, por ejemplo, que es rápida de preparar, que está siempre a mano, tiene una iniciación muy rápido, y la verdad es que no siempre va a funcionar, pero te dan como opción de meter atropina mientras haces las otras cosas. Pero sabemos que todo lo que sea nodo AB para arriba va a funcionar, y nodo AB para abajo no va a funcionar, y vamos a tener que ir a otra cosa. Ahora, mientras estás metiendo eso, vas buscando causas reversibles, vas preparando una solución más definitiva en caso de la parte hemodinámica. Vamos a ir primero por la parte de causas reversibles. Del lado de las causas reversibles, lo que vamos a hacer ahí es buscar, por ejemplo, si hay intoxicaciones o si hay trastornos electrolíticos. Generalmente, la mayoría de las veces son isquemia o electrolitos. Es lo más frecuente. De los electrolitos, lo más frecuente es hipercalemia, por lejos. Y generalmente, con eso puedes dar calcio intravenoso, y la verdad es que probablemente no vas a tener tantas complicaciones. Por lo tanto, es una medida que se puede hacer si lo sospechas. ¿Qué cosas da generalmente hipercalemias? O sea, manifestación electrocardiográfica, lo vemos más adelante, pero principalmente son ritmos nodales, y siempre vemos este típico patrón de las T hiperagudas, o podemos ver también un aumento del grosor del ancho, obviamente, del QRS. Vamos viendo un poquito más adelante eso. En cuanto a la historia que podemos sacar, intoxicaciones, tenemos bloqueo del canal de calcio, beta bloqueo, digoxina. En el caso de lo que serían los bloqueadores de canales de calcio, podemos darle calcio intravenoso. Acá les dejé una tabla, está la tabla de la AJA, año, si no me equivoco, esto es 2018, y acá está finalmente la recomendación finalmente de uso de calcio para sobredosis. Ojo que acá te recomiendan como primera acción el cloruro de calcio, que tiene más cantidad de calcio, pero no lo tenemos, por lo tanto, hay que nosotros considerar que lo que tenemos en el hospital va a ser gluconato de calcio, así que esta va a ser la que nosotros vamos a recordar. Entonces vamos a dar 3 a 6 gramos, y luego eso vamos a dejar una infusión. En cuanto a intoxicación por bloqueadores beta, ahí lo que podemos ocupar es glucagón, que, spoiler, no lo tenemos, pero también es una opción que se puede ocupar. Y si es que finalmente no tenemos la posibilidad de dar glucagón, lo que se puede hacer es dar insulina. La insulina también se puede dar en el caso de la intoxicación por calcio. Y en el caso de la digoxina, aquí lo que hacemos es dar el antídoto, que sería los anticuerpos contra finalmente los fragmentos de digoxina. Entonces, esto sería como una posibilidad de ocupar. Ahora, tenemos intoxicaciones, tenemos electrolitos, tenemos isquemia. Isquemia, bueno, el manejo de la isquemia, ahí no vamos a tener otra cosa que hacer. Ahora, dentro de la isquemia, si hay algo que tenemos como manejo, que sería la aminofilina. Y es porque la aminofilina inhibe a la adenosina fácilmente. La adenosina, la cual va a estar actuando a nivel del nodo. Y resulta que en los infartos se libera mucha adenosina a nivel de esa zona, y eso podría predisponer más a lo que sería este bloqueo. Por lo tanto, si es que el paciente tiene un trastorno de la conducción AB por un infarto, la aminofilina es una opción. Tampoco la tenemos, así que realmente lo que vamos a hacer es ir al manejo del infarto en sí. Pero que sepan que es una opción disponible, que eventualmente puede ser que la podamos ocupar. Por otro lado, si el paciente no está en este momento cursando
infarto, con hipercalemia o con intoxicación, que son los flejos lo más frecuente que van a haber, vamos a tener que empezar a buscar otros medicamentos, los cuales se demoran harto en salir. Por lo tanto, generalmente lo que vamos a hacer es meterle algún tipo de manejo y mientras ese manejo está actuando, vamos a ir resolviendo las otras cosas. Y nos va a dar también un tiempo para pensar y para ir viendo qué otras decisiones podemos tomar. Aquí, si el paciente estaba muy alterado, lo mejor es ir directamente a lo que sería el marcapasos. En cambio, si es que no está tan alterado, entonces podemos ir a algún tipo de infusión intravenosa. Eh, la cosa que más se suele ocupar, por ejemplo, el algoritmo de la AJA, te pone la dopamina como una opción válida, algunos otros organismos te ponen el isoprenolol, la AJA también te pone la epinefrina como una opción válida. Como les digo, la atropina entra con acción, pero nunca es una solución definitiva, sobre todo en bloqueo AB, no va a funcionar para nada. Por lo tanto, acá lo que más pueden ocupar es o dopamina o isoprenolol en general. Sin embargo, por disponibilidad, muchas veces es más fácil ocupar epinefrina. La verdad es que generalmente está mucho más disponible. En cuanto a lo que sería la epinefrina eh, la pueden ocupar realmente en infusión y yo no dije esto, pero la verdad es que también se pueden ocupar en algún pequeño de dosis de infusión. Generalmente lo que yo hago es llevar una ampolla de epinefrina a 10 ml y pasar 0,1 ml, que serían 100 gramos finalmente de epinefrina, y con eso tienes como 5 minutos para poder hacer más cosas. Y la verdad es que, ¿tiene riesgo de taquiarritmias? Sí, tiene riesgo, el riesgo está, pero es una opción válida. De hecho, si se dan cuenta, en isoprenolol también se da la opción de dar bolos de isoprenolol mientras estás preparando las otras cosas y también tiene riesgo de taquiarritmia, así que es básicamente lo mismo. La epinefrina en ese sentido tiene esa facilidad de que actúa rápido, la puedes dar fácilmente y te va a dar un tiempo para poder hacer otras cosas. En cuanto a la dopamina, recordad que la dopamina tiene efecto cronotrópico a dosis bajas, desde los 5, y ya subir más la dosis no tiene tanto efecto más cronotrópico, sino lo que hace es dar más efecto vasoconstrictor. Por lo tanto, incluso dosis ya más de 20 te genera vasoconstricción cerebral, coronaria, entre otras cosas, ¿no? Así que en ese sentido no es tan bueno. El isoprenolol tiene un efecto bastante importante cronotrópico, alto riesgo arrítmico, igual que la epinefrina. La verdad es que son casi iguales. La ventaja de la epinefrina te va a dar un efecto alfa, mejorándote un poco lo que es la parte de la presión arterial. Así que según el estado hemodinámico, a veces la epinefrina anda bastante bien. Ahora, si por otro lado el paciente está más con un compromiso ventilatorio más que hemodinámico, puede que no sea la mejor opción porque le vas a subir la poscarga. Entonces ahí depende un poquito de cuál es tu objetivo. Vamos a pasar a lo que es el pacing y luego de eso les voy a mandar otro link porque aquí nos quedan 10 minutos y vamos a pasar a la parte un poquito más de diagnóstico de electrocardiograma. Entonces, en lo que sería el uso de marcapasos, los marcapasos se van a ocupar cuando el paciente ya no respondió a la terapia médica o de partida tenía un compromiso hemodinámico que era significativo. Este compromiso hemodinámico, la verdad es que puede ser dinámico o a veces cuando es un compromiso ventilatorio y ves que los medicamentos no son tan fáciles de ocupar, también podemos ir directamente al pacing. Ahora, acá podemos ocupar pacing transcutáneo o transvenoso. En cuanto a el pacing de tipo transcutáneo, generalmente tiene que ser de forma muy transitoria, no es tan 100% efectivo. A veces con ecografía uno puede guiar la posición de los patches para mejorar un poco la eficacia. De cómo ocuparlo lo vamos a hablar en la siguiente clase, no lo vamos a hablar ahora, pero que sepan que es una opción que va a ir bastante rápido. Y el pacing transvenoso probablemente es lo que vamos a ocupar casi siempre cuando ya el paciente tiene un tipo de estabilidad hemodinámica. Y acá, si no lee las guías, hay una opción de poner un marcapaso permanente de forma transitoria, que es un poco más complejo, se hace en pabellón, así que realmente no es lo que vamos a hacer. Y la opción de poner una sonda marcapaso transitoria, que es lo que generalmente vamos a ocupar de forma más habitual, que es lo que vamos a hablar en la siguiente clase. Ahora hay que tener en cuenta que idealmente cuando uno pone una sonda marcapaso transitoria es pensando en que no va a estar más de 3 días. Si va a estar más de 3 días, hay alto riesgo de que eso se desplace, entre otras cosas más. Por eso esta recomendación de el marcapaso definitivo de forma transitoria, por decirlo, que es como un marcapaso definitivo exteriorizado. Ya. Y esta es la diapositiva de tratamiento, que con esta vamos a dar pie a lo que serían los distintos tipos de bradiarritmias. Entonces, cuando te enfrentas a un paciente con una bradiarritmia, el cual ya no llegó en contexto de un shock ni nada similar, sino que encuentras un paciente con una clínica que te escribe de arritmia,
te llega por síncope, te llega finalmente por algún evento de disnea, entre otras cosas, haces un estudio, una anamnesis, haces un electrocardiograma, y el electrocardiograma te da algún tipo de elemento diagnóstico, enfermedad del nodo, bloqueo AB, o algún tipo de desorden 1 a 1 que lo vamos viendo más adelante, que vale decir como bloqueos de RAB principalmente. Esos tienen su algoritmo específico, lo vamos viendo más adelante, por lo tanto hay que saber identificarlos. Si no es diagnóstico, ahí podemos ir a tratar de evaluar según los síntomas, si es que están relacionados o no con el ejercicio, y si así, podríamos hacer algún test de esfuerzo para poder encontrar algún tipo de evento. Que ahí puede ser que encontremos una insuficiencia cronotrópica o algún tipo de evento transitorio con el ejercicio. Y si es que no, lo que podemos hacer es hacer un test de un tipo Holter, un test finalmente de un holter de ritmo, el cual tenemos que determinar la duración según la frecuencia de los síntomas. Yo tengo síntomas todos los días, bueno, un holter de 24 suena plausible. Me dan síntomas una de la semana, bueno, un holter de 2 semanas suena plausible. Tuve un síntoma hace 3 meses y ahora vino uno, tal vez el holter de 6 meses es lo mejor. Generalmente vamos a partir, al menos por recursos del hospital, con el holter de 24, que es lo que está presente, y luego los otros son holter que se van a realizar de forma externa. Por lo tanto, esos los van a plantear cuando ya el primer holter salga sin alteraciones y finalmente cuando ya hayamos agotado los elementos. Ahora, como les digo, generalmente el holter de 24 no te dice nada si sale negativo, solamente te está diciendo que el paciente en las 24 horas no tuvo un evento. Ahora, ¿cómo mejorar el rendimiento de esto? Con un diario de síntomas. Por ejemplo, el paciente lleva nota, se puso el holter y te llegó diciendo, me pasó lo mismo que me pasa siempre ayer, y tú tienes el holter y no tiene ningún evento, perfecto, listo, descartamos. Sin embargo, el paciente, si no tuvo eventos de ese holter, como le digo, no te dice nada. Ya, ok, entonces vamos a cerrar este link y vamos a pasar a lo que sería la siguiente fase. Entonces, acá le voy a poner